Estamos al aire desde Colombia y México en la X y en la W. Alejandro Marín desde Colombia y Alejandro Franco desde México. Contentos de saludarlos y teniendo la posibilidad de tener un bloque más, este último segmento en donde seguimos descubriendo lo más relevante de este extrañísimo 2020, el que bautizamos el año Tocayo. Tocayo, sin duda alguna, el mero tema nuestro es la música. O sea, le hemos dado la vuelta al año por todos los lugares posibles. Sí hemos hablado de música y de la coyuntura de la industria musical, pero no hemos hablado de lo que no se detuvo, de lo que incluso se volvió más rico y más fuerte y además muy interesante por todo lo que la propia contingencia generó, la producción musical, los lanzamientos, las canciones, lo que, insisto, no se paró y lo que nos dio un gran ancla para sobrevivir esta tormenta. Tú tienes el día a día en una estación imprescindible para Colombia, para los diferentes lugares, no solamente Bogotá, a los que llega la señal de la X, pero también eres un referente en América Latina al respecto. Quiero saber qué fue lo que más te impresionó, qué fue lo que más te gustó, qué canciones escuchaste, tocaste más en este 2020. Pues evidentemente, Alejo, hubo muchas cosas que respondieron a esa visión global y consolidada de la música durante estas épocas de pandemia, inmediatamente después del cierre de todas las ciudades grandes, del inminente aplazamiento de los grandes eventos y de los grandes festivales y de los grandes conciertos, donde, como lo hemos ya mencionado en varias ocasiones, conectado a otras instancias de nuestra conversación, se ha centrado durante muchísimo tiempo, para bien y para mal, la música como experiencia, la música como pasatiempo, como pasión, como trabajo. Y con esa consolidación aparecen las majors más fuertes que nunca, Alejandro. Siento que The Weeknd y la tarea que se ha hecho con este artista de Canadá durante 11 años finalmente termina convirtiéndose en la que creo yo que es la canción más sonada de nuestra radio. Creo yo que es la canción más importante de la radio pop y creo que en el mundo del anglo es la canción más importante que apareció en nuestro mapa. No precisamente mi canción favorita, pues yo llegué al Weeknd en una época oscura de su vida y de su trayectoria y también muy emocionante, que yo creo que es ese momento en el que yo comparto contigo a veces la emoción de descubrir a un artista en el comienzo del desarrollo de la viralidad o del contagio musical a través de internet, como esta nueva modalidad de mercadeo y de las redes sociales. The Weeknd aparece muy críptico y enigmático en 2011, 2012 con House of Balloons. A través de Tumblr se conquista a toda una generación nueva de gente y nos pone a muchos de nosotros que veníamos ahí adelante a escuchar detenidamente cómo se transforma el rhythm and blues en sus manos. Y ya ahora, pues el Weeknd retoma el espíritu de los 80, que está muy conectado también, Alejo, a la manera como consumimos música, sobre todo en países como Colombia, en países del cono norte de América del Sur y del Caribe, donde la tropicalidad es esencial para entender la sensibilidad popular. Y eso hizo que, mirando un poco y conversando en las primeras etapas de la pandemia, el urbano sufriera un impacto tan negativo como yo siento que pasó con los festivales, ¿no? No necesariamente desapareció, pero ese cierre de discotecas tuvo un impacto muy poderoso en el perreo, como esta cultura del urbano. Y eso hizo que los 80 fueran un refugio para muchísima gente y se convirtieran también en esa línea estética que figuras como The Weeknd privilegiaron desde sus conceptos discográficos, desde sus realizaciones discográficas, e incluso artistas como Dua Lipa también usufructuaron de manera
muy exitosa con su disco Future Nostalgia. Yo siento que son esos dos artistas quienes lideran la sensibilidad de lo pop desde el ángulo por el lado mío, y te repito, no necesariamente lo que más me gustó, pero yo creo que por ahí estuvo el oído de la gente en este 2020. Qué curioso lo que cuentas de The Weeknd, ¿no? También al mismo tiempo esta situación absurda de los Grammy, básicamente cerrándole la puerta al artista más importante del año, que yo no sé tú, pero yo de por sí no soy un gran fan de los Grammy ni de su estructura, ni creo ni en esa academia ni en lo que plantean, porque creo que responde a otros intereses, pero aún así me sorprende que haya habido una situación como la de The Weeknd, que te vi además muy involucrado en el tema. Me gustaría saber qué piensas al respecto. Sin duda alguna, yo creo que The Weeknd se lleva por mucho a cualquier otro artista internacional que haya tenido un impacto mundial. Las escuchas en plataformas como Spotify lo demuestran. Fue un artista que en el general hizo lo propio. Sumaría yo ahí a Billie Eilish, que está más o menos en la misma altura de profundidad, pero sí que como artista y como evolución, lo de The Weeknd es un caso especial, tocayo. Es indiscutiblemente absurdo, como lo mencionabas. No entiendo en dónde estaba parada la academia ni exactamente qué era lo que necesitaba la academia en materia de lobby, porque bien sabes, independiente de que te guste o no te guste esa organización de la academia, bien sabes que en ese entorno de la música comercial y de su cercanía a la Academia de Artes y Ciencias de la grabación de la música, no importa que sea la latina o la estadounidense, es mejor, como decimos en Colombia, tener amigos que plata. Y creo que no sé en qué momento el lobby no le funcionó a The Weeknd, así como tampoco entiendo cuál habría sido la segunda razón para no tenerlo en cuenta en las nominaciones, entendiendo que hizo parte, como te decía, de la sensibilidad popular. Pero sí, bien lo dices tú, la academia pela más que nunca el cobre con respecto a metodologías y decisiones premios, ¿no? Previas a los premios, y creo que esto se los va a cobrar más adelante, esa legitimidad de la que cada vez carecen más por la misma manera como obvian asuntos que son tan evidentes como el éxito contundente de The Weeknd. Pero fíjate, tocayo, que una de las cosas que terminan también conciliando esa mirada de desconcierto frente a la ausencia de The Weeknd en los Grammy es la desaparición o la ausencia de Bob Dylan en las nominaciones a los Grammy. Dylan se acaba de hacer un disco que, si bien no es su mejor disco, en la que es una trayectoria ya que sabemos que ha cambiado la forma de componer y de escribir y de hacer música pop en los últimos 60 años, sí es un disco que merecía, desde la relevancia y desde el testimonio que representa el álbum en general y las historias que cuenta, una nominación. Y no está nominado, Alejo. Bob Dylan, con una canción de 15-16 minutos como Murder Most Foul, que es esta historia contada de manera magistral por uno de los mejores storytellers que ha tenido la humanidad sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, no está en las nominaciones, ¿no? Es increíble que tienes al Premio Nobel de Literatura haciendo esta pieza histórica extraordinaria, un poema alrededor de la mayor tragedia, según la propia coyuntura que esta narración cuenta, que le pasó a la Unión Americana en su historia, que además cambió el curso de las cosas para siempre, y es increíble que ni siquiera esté considerado. Pero bueno, mal haríamos nosotros
nosotros en ponerle las esperanzas a los Grammy. Yo, para mí, no es que haya ocurrido el 2020, es que creo que eso está oxidado y está jodido desde hace mucho tiempo, tocayo. En el otro lado, yo quisiera decir algunos, un par de piezas imprescindibles. Voy otra vez con RTJ4 de Run the Jewels. Para mí es el disco más importante de este año, por lo que dice, por el momento en particular que vivimos de manera histórica con los movimientos sociales a partir de Black Lives Matter y de la muerte de George Floyd, y por supuesto además por su producción, por las colaboraciones. Ese track de Zack de la Rocha colaborando con Run the Jewels y Pharrell al mismo tiempo me sigue volando la cabeza, y es de lo que más escuché, y es en serio, desde mi punto de vista, algo imperdible de este año. Luego está Fetch the Bolt Cutters, que es el nuevo disco de Fiona Apple, que también diría yo, en otro año quizás hubiera sido el disco del año para el trabajo que hacemos nosotros en Warp en México, y sé que de hecho es el disco del año para varios medios de comunicación. A nosotros nos parecía mucho que la coyuntura tenía que ver también con la decisión de Run the Jewels en el número 1, porque no puede tener un soundtrack más preciso este 2020. Y luego compartir una artista, tocayo. Por supuesto están todos los nombres como Dua Lipa, como Ela Minus de Colombia, o incluso los Strokes regresando, Perfume Genius, Bad Bunny, ¿no? Que no es, como dicen, santo de mi devoción, pero no puedo dejar de reconocer el tamaño de artista y de impacto que tiene. Yo tengo una artista en particular, una DJ, productora y cantautora, de hecho, inglesa, que se llama Kelly Lee Owens. El disco, creo que es mi disco más escuchado del año, es decir, incluso sin tener conciencia que lo estaba escuchando. Ese disco que se repite y se repite y se repite y no te das cuenta que está ahí sonando en una cena, en el coche, en todos lugares, porque es sencillamente perfecto para cualquier ocasión. Se llama Inner Songs. En la coproducción está uno de mis DJs favoritos, productor inglés, muy enfocado a la línea del techno y del ambient, Daniel Avery, que también tuvo otros lanzamientos importantes este año. Tiene un disco que me encanta que se llama Love Plus Light, y bueno, Daniel Avery está en la producción de este disco de Kelly Lee Owens. Es un disco que tiene vocales, que tiene experimentación, tiene un cover a un track de Radiohead, un cover instrumental a Weird Fishes de Radiohead, y además tiene piezas instrumentales que terminan en el techno sin que sea un disco de techno. Es, para mi gusto, una de las grandes sorpresas del 2020. Es increíble eso. Yo no he tenido la oportunidad de escuchar eso y no sabía que Daniel Avery estaba detrás de él. Sí, no, bueno, yo de entrada caí ahí porque Daniel Avery puso un tweet diciendo: salió este disco, atiéndanlo, y pensé que solo era una recomendación. Cuando empiezo a escuchar de qué se trataba, había cosas que me sonaban a Daniel Avery, y luego me enteré que estaba como parte de la producción, aunque esta mujer realmente produce sola, hace shows en vivo como live act, ella cantando y generando música, y además es una gran DJ que ya tiene experiencia de haber tocado en varios de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Y no se vayan por el tema de la música electrónica, no es un artista necesariamente de música electrónica, creo que tiene el potencial para hacer lo que quiera. Yo quiero hablar un poco de Kaytranada, del segundo disco que produjo y que lanzó este año. Kaytranada había hecho un disco en 2015 llamado 99.9%. Antes de eso había sido uno de esos bedroom producers, un productor de estos de habitación, de esos SoundCloud phenomenons, un fenómeno de esos que se dedica a remezclar y a colaborar con ciertos artistas. Le había ido bastante bien con el desarrollo de un remix que se había vuelto muy popular en esa plataforma a comienzos de esta segunda década del siglo XXI, de una canción de Janet Jackson, y luego se sienta a colaborar con figuras bien importantes de este nuevo R&B, del nuevo hip hop
en particular del hip hop y del R&B alternativos, y algunas leyendas también de la música R&B de comienzos de los 2000, como Craig David. Trabaja con The Internet, trabaja con Vince Staples, entre otras figuras en ese 99.9%, con Anderson .Paak, y ahorita aparece con Bubba, que es su segundo larga duración nominado al Grammy como álbum de electrónica, un disco suave, un disco relajado que conecta de manera muy especial esos dos mundos de la internet, del hip hop y de la electrónica, como que sin costuras muy visibles, pero al mismo tiempo bien delimitando esas participaciones y esas colaboraciones, como yo creo que desde África Bambaataa y Planet Rock no había escuchado yo algo así. Y ese es uno de mis discos favoritos de escuchar durante este año, ahora que mencionas la electrónica. Y te hago el paréntesis ahí para hablar de Bad Bunny, para decirte que una de las cosas más interesantes del fenómeno de Bad Bunny fue pues el hecho de haber lanzado 3 discos, y de que de esos 3 discos se produjera una avalancha de streams y de reproducciones que lo ponen como el artista más reproducido en las plataformas de streaming, puntualmente en Spotify. Este es un tipo que movió 8.300 millones de plays en esa plataforma. Eso es un número vulgar, pero que junto a eso también responda a unas dinámicas a las que yo creo que todavía no nos acostumbramos, tocayo, nosotros que si bien entendemos la modernidad y la velocidad del tiempo, también apreciamos mucho no sé, el temple con el que un Avery aborda un nuevo proyecto, o los 4 años de distancia de Keitranada entre uno y otro disco. Y en el caso de Bad Bunny es este irrefrenable desboque, ¿no? Esta cantidad de canciones, ¿no? Creo que también eso hizo parte de nuestro entorno, la velocidad con que se consumió la música, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La velocidad es tal que de pronto pensamos que un disco es de hace un año o de hace año y medio, y es de apenas hace 6 meses. Pero así es como se nos va justo el tiempo a partir de este convulso, extraño, pero también siempre memorable 2020. Tocayo, una de las cosas que más voy a agradecer es que hayamos tenido la posibilidad, antes de que se fuera el desgraciado, de poder tener una plática nosotros acerca de este año que nos deja marcados de por vida. Sí, se nos quedan 1000 cosas en términos de música, pero yo creo que ya habrá un 2021 en el que podamos volver a tertuliar de esta manera. Quiero nuevamente de corazón agradecerte la inspiración radial. De veras, Alejandro, que ha sido un gusto escucharte en la noche. Ya te lo había mencionado, pero quiero volverlo a hacer público, y es que ese horario de 8 de la noche a 10 de la noche siempre ha sido un horario mágico para mí. En ese horario han estado mis disc-jockeys favoritos de toda la vida. Ahí estaba John Peel, ahí estaba Zane Lowe, y ahí este año estuviste tú. Muchas gracias. Amigo, no tengo palabras para agradecerte de nueva cuenta esa energía y esos comentarios. Yo te admiro, te sigo, has sido mi norte en muchísimos temas de coyuntura y de la industria musical y de la sensibilidad de la música en un año tan importante como este 2020, y por eso es que me atreví a proponerte que hiciéramos esta, como bien dices, tertulia, esta charla abierta de 2 personas, 2 tocayos viviendo en 2 lugares diferentes, con similitudes y con perspectivas similares, pero también con diferentes puntos de vista y con sus propios, digamos que, momentos a lo largo del año, porque lo hemos vivido de manera similar pero diferente en Colombia y en México, pero no quiere decir que no estemos compartiendo sentimientos y, por supuesto, energías. Te mando un fuerte abrazo hasta Bogotá, Alex Marín. Un abrazo de vuelta para ti. Feliz Navidad, próspero 2021 para ti, para tu equipo, para los tuyos, para toda tu audiencia. Que viva la radio siempre, la radio bien hecha y la radio con pasión. Un abrazo.